Buenos días, nosotros somos el grupo 6T. El día de hoy les vamos a hacer la revisión de un caso clínico sobre gastroenteritis con bacteriemia por Campylobacter jejuni. Bueno, el caso clínico que vamos a exponer hoy se trata de un paciente de sexo masculino de 31 años de edad con agudización de su insuficiencia renal crónica. Se interna por diarrea intensa con 10 deposiciones por día blandas, mucosas y fiebre y dolor abdominal. Entre los antecedentes refiere síndrome nefrótico desde los 5 años de edad, estuvo internado 17 días por hemorragia digestiva con hematemesis y enterorragia, que fue tratada con medicación sintomática, presentando pues buena evolución y resolución favorable a los 11 días. A los 6 días presenta fiebre con 39 grados de temperatura axilar. Los resultados de los estudios complementarios, pues tuvo un hemograma de 6.100 leucocitos con 70% de neutrófilos, 2.590.000 de glóbulos rojos, electroicimentación de 90 milímetros a la primera hora, sodio 140 miliquililitros, potasio 4.40 miliquililitros, glucemia 121 miligramos sobre decilitros, uremia 65 miligramos sobre decilitro, creatinemia 3.80 miligramos sobre decilitro, y el estudio de leucocitos en ese se resultó pues positivo. Se interpreta como una gastroenteritis aguda, indicándose pues rehidratación parenteral, y se indica ciprofloxacina 200 miligramos endovenosa cada 12 horas. Se toman muestras para hemocultivo y coprocultivo. En sangre y heces pues se aisló esta bacteria, el Campylobacter jejuni, y el paciente rápidamente pues normalizó sus deposiciones, encontrándose afebril a las 24 horas y evolucionó favorablemente, recibiendo el alta a los 3 días. Bueno, ahora les vamos a hablar un poquito como tal de la bacteria. En la imagen superior izquierda podemos ver que pues la bacteria pues es una bacteria invasiva, es una bacteria que es microaerofila, es decir, que requiere pues pocas concentraciones de oxígeno. Ella debe crecer en medios selectivos, es decir, que tiene que crecer a una temperatura más o menos de 42 grados centígrados. Y algo interesante de la bacteria es que tiene lipoligosacáridos en su pared en vez de tener lipopolisacáridos. También pues podemos ver en la microscopía que pues es un bacilo curvo o en forma de S. Como tal, el bacilo pues se adhiere primero al moco y luego pues al epitelio intestinal gracias a la flagelina y los oligosacáridos pues de su pared. Em, Básicamente produce una enterotoxina citotónica y esta va a inducir a un aumento de la excreción de iones y agua. Produce dos citotoxinas que son termolábiles y termoestables, por eso crece a 42 grados centígrados, y produce una toxina citoletal distensora. Esta bacteria pues puede producir diarrea acuosa, pero más frecuentemente produce una diarrea invasiva con presencia de moco, pus y sangre en materia fecal, como lo veíamos en el caso clínico anterior. Ella se puede pues traslocar hacia la mucosa y eventualmente pues puede alcanzar la vía hemática produciendo pues bacteremia. Esta bacteremia pues por el Campylobacter jejuni obviamente es a veces infrecuente, y el caso referido pues en el informe ocurre, por ejemplo, en un paciente con una enfermedad concomitante que es básicamente compatible con la inmunodepresión, ¿ya? Entonces, en este paciente, pues tiene síndrome nefrótico de larga data y pues este paciente presentó hematemesis y enterorragia. Entonces, pues la evolución de este paciente fue favorable de 3 a 5 días, pero en pacientes, por ejemplo, que tienen una inmunosupresión, por ejemplo, por el VIH, suelen tener una evolución más grave. Bueno, con respecto a la epidemiología y el modo de transmisión, se ha destacado que el 90% de los casos es producido por la especie de Campylobacter jejuni y el resto por el Campylobacter coli, pues muy pocas por otras especies.
Los estudios epidemiológicos también muestran que hay una relación entre pues, las infecciones por Campylobacter y el consumo de carne no bien pues, cocinada, especialmente de ave, y pues también consumo de leche no pasteurizada, y la transmisión pues se da por agua. También obviamente existen otros factores de riesgo asociados con pues esta bacteria que puede colonizar el intestino de los pollos, los pavos y patos en una proporción muy alta. Entonces, básicamente la transmisión se da por la ingesta de agua, leche o alimentos contaminados. Por ejemplo, las bacterias pueden estar en el agua o pueden estar asociadas con amebas, y pues ese agua se consume por el ganado, y a través del consumo, pues como lo había dicho anteriormente, de leche no pasteurizada, por ejemplo, nosotros los humanos nos podemos infectar. Bueno, los factores de patogenicidad. Aunque no se sepa el mecanismo exacto de patogenicidad en humanos, el Campylobacter tiene varios factores que pueden hacer que el huésped se infecte de la misma. El primero sería la motilidad celular controlada quimiotácticamente. El segundo sería la adhesión bacteriana. La adhesión bacteriana del Campylobacter es muy importante ya que esta bacteria tiene la capacidad de mediar la adhesión bacteriana a diferentes estructuras debido a que tiene proteínas de membrana externas y su flagelo que funcionan también como adhesinas. La adhesina más conocida o mejor estudiada que tiene el Campylobacter jejuni es la CADF. Esta es la proteína de adhesión de Campylobacter a fibronectina. Esta es una proteína de membrana externa que se une a la fibronectina de las células epiteliales y así permite la facilidad de la adhesión de esta bacteria al epitelio intestinal del huésped. La el otro factor de patogenicidad sería la invasión de las células del huésped. La invasión por Campylobacter jejuni es después de la adhesión bacteriana e invade principalmente las células a través de endocitosis, aunque también tiene otro mecanismo como lo es la invasión in vitro, que está asociada a la síntesis de nuevo de proteínas que promueven la entrada de la misma al epitelio intestinal y requiere también la transducción de señales de la célula del huésped. Y la última sería la formación de toxinas. Solo en el Campylobacter se conoce una toxina que es la CDT, que es la toxina de extensión citoletal. Esta es una toxina que tiene una actividad ADNasa, lo que significa que induce un daño en el ADN. Bueno, ahora, ¿cómo sería el proceso de patogénesis de la bacteria? La bacteria se coloniza en el intestino, especialmente en las mucosas de la cripta intestinal. Luego se produce la adhesión de las proteínas al epitelio del huésped y luego de esto él invade las células intestinales por medio de la translocación de la bacteria, ya sea transcelularmente o paracelularmente. Luego de estar ya en la mucosa intestinal, este se multiplica y luego las toxinas necrosan las vellosidades intestinales. Este daño que se produce mediante que las toxinas necrosan las vellosidades intestinales conduce a la pérdida de la función, se abre la barrera que protege la mucosa intestinal, se abren las uniones estrechas, se induce inflamación, se liberan electrolitos desde el compartimento del huésped a la luz del intestino, se liberan una serie de células y por último, esto es lo que causa los fuertes sangrados que acompañan a la diarrea. Bueno, ahora hablemos un poco del diagnóstico. Pues para llegar como al punto de tener un diagnóstico claro, tuvimos que basarnos pues en diferentes aspectos que nos brindaba el cuadro clínico del paciente. Entonces, pues tenemos la diarrea intensa con 10 deposiciones por día, de aspecto blandas, mucosas y pues un dolor abdominal. Además de esto, tenemos pues el síndrome nefrótico que presenta desde los 5 años de edad el paciente. También algo muy característico es la fiebre con 39 grados centígrados. Y ya en cuanto a estudios, pues tenemos el estudio de los leucocitos seneses que resultó positivo y finalmente esto nos llevó a pensar que es una gastroenteritis aguda.
Ya luego se le hizo diferentes pruebas en sangre y en heces y ahí efectivamente pues se aisló Campylobacter jejuni. Entonces pues esto nos llevó como tal a pensar que el diagnóstico del paciente es una gastroenteritis aguda causada pues por este Campylobacter jejuni. Además de esto, el paciente rápidamente normaliza sus deposiciones encontrándose a febril a las 24 horas, perdón, y evoluciona pues favorablemente recibiendo de alta prácticamente a los 3 días. Entonces, pues de esta manera pudimos diagnosticarle al paciente esto. Luego tenemos las manifestaciones clínicas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues normalmente los síntomas producidos por Campylobacter suelen aparecer de 2 a 5 días después de la exposición y van a continuar más o menos alrededor de una semana. Normalmente la gastroenteritis causada por esta bacteria siempre se va a reflejar diarrea, ya sea acuosa o sanguinolenta. También se va a presentar un dolor abdominal. En algunos casos se puede presentar calambres, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dolor muscular y fiebre entre los 38 y 40 grados centígrados. Y en este caso, pues en nuestro paciente podemos ver reflejado la intensa diarrea que él tenía y pues también la fiebre. El tratamiento antimicrobiano, pues que está indicado en caso de infección grave, recurrente, prolongada en ancianos o inmunodeprimidos y embarazadas, normalmente se utiliza de elección la eritromicina durante 5 días o en algunos casos una dosis única de acitromicina oral, como acá podemos ver reflejado pues en la imagen, en las imagencitas, pues los medicamentos. Y en caso de una bacteriemia o de infección ya metastásica, el tratamiento va a consistir en imipenem o un aminoglucósido asociado con amoxicilina y ácido clavulánico durante 15 días. Acá también podemos ver las imágenes donde se muestra pues los fármacos. Y obviamente pues al paciente también se le reindicó rehidratación parenteral y se le indica ciprofloxacina de 200 miligramos endovenosa pues cada 12 horas debido a la gran deshidratación pues que el paciente tuvo por la intensa diarrea que presentaba. Y en cuanto a la prevención de esta bacteria se basa inicialmente en la implantación de las medidas de control en todas las etapas de la cadena alimenticia, desde la producción en el establecimiento agropecuario hasta la elaboración, la manufactura y la preparación de los alimentos, tanto en lugares externos que se dedican a distribuirlo como también en los hogares. Lo más importante y lo que más se recomienda en estos casos para prevenir esto, pues es lavarse las manos antes y después de tocar carnes, vegetales, especialmente las carnes de pollo o otras aves. También es supremamente importante limpiar muy bien las tablas de corte, las encimeras, los utensilios de manipulación y también cualquier como objeto que haya estado pues en contacto con carne cruda y pues hacer un adecuado lavado de manos. Es algo bastante complejo, como que poder lograr una prevención de esto, porque como los alimentos pasan por diferentes estadios en los que incluso uno no sabe la manipulación de ellos, entonces es un poco difícil poder controlar todo ese proceso desde donde previene el alimento hasta cuando llega a manos de uno, que es la persona que lo va a consumir. Pero lo ideal para prevenir este tipo de cosas, pues es darle la total como desinfección al alimento y también uno hacer un lavado frecuente de las manos. Y aquí podemos observar las referencias. Muchísimas gracias y este fue nuestro caso clínico.